Hola, soy la profesora Magali del curso de lenguaje y el día de hoy vamos a desarrollar el tema de la semana número 9. Bien, el tema aborda lo que es la frase nominal. Para poder introducirnos en este tema, antes tenemos que considerar cuáles son las palabras y cómo se distinguen. Entre ellas, las palabras o categorías gramaticales se pueden clasificar en sustantivos, que son palabras que se reconocen porque poseen significado. También están los pronombres, que son palabras que también tienen mucho parecido con estas, con las anteriores, pero se distinguen porque no tienen significado. Luego poseemos aquí a los adjetivos, están los determinantes, y estos a su vez se pueden clasificar en varios tipos. Hay artículos, hay posesivos, demostrativos y determinantes numerales. También está el verbo, que es una palabra que se distingue, por ejemplo, por indicar acción. Está el adverbio, que es el principal modificador de los verbos. Las preposiciones, que son palabras que se usan básicamente para unir y para subordinar otras palabras o categorías. Y las conjunciones, ¿no? Es decir, es importante que distingamos los tipos de palabras y la diversidad que aparecen dentro de nuestro lenguaje. Vamos a comenzar hablando entonces primero acerca del sustantivo. El sustantivo es una palabra que se distingue porque posee significado. Por ejemplo, la palabra árbol es una palabra que posee significado, porque una vez que escuchamos este término lo asociamos a un ente de la realidad, ¿no? Entonces, todos los sustantivos se caracterizan principalmente porque tienen un significado y a la vez son palabras variables, porque pueden expresar género, número, número singular, plural. Y también otra característica es que ellas constituyen siempre el núcleo o la palabra más importante de una frase nominal. Núcleo de la FN. Entonces, si observamos en el ejemplo la palabra árbol, ¿no? Árbol es una palabra que está asociada a un objeto. Ahora, tiene significado y es variable. Eso quiere decir que puede cambiar árbol o árboles. Puede marcar número. Ahora, el siguiente objeto, por ejemplo, el sustantivo pelota, es aquello que utilizamos para denominar a un objeto de plástico, de forma circular, una circunferencia, que rebota, ¿no? Y que es utilizado para practicar diferentes actividades o deportes. Ahora, esta es variable porque expresa el género femenino y puede pluralizarse cuando decimos pelotas, ¿no? En plural. Bien, entonces si los sustantivos son palabras que utilizamos para identificar objetos, elementos de la realidad, personas, animales, cosas, ¿no? Estas palabras se pueden clasificar en sustantivos propios. Los sustantivos propios comúnmente utilizan letras mayúsculas y a su vez se distinguen para los nombres de las personas. A estos podemos llamarlos antropónimos y dentro de su diversidad están los topónimos, ¿no? Entonces el topónimo es una categoría que se utiliza para identificar algún espacio geográfico de la realidad. Por ejemplo, Lurín, ¿no? Lurín, Lima, Perú, ¿no? Se escriben siempre con mayúscula y a la vez también tenemos los nombres de las personas, ¿no? Dentro de los nombres de las personas, por ejemplo, podemos considerar a los patronímicos. Un patronímico es el apellido que proviene de un nombre. Por ejemplo, del nombre Álvaro, este ha devenido en el tiempo en Álvarez, ¿no? Sancho, nombre de pila,
que ha devenido, evolucionado en Sánchez. Bueno, esos son los nombres propios. Ahora, por otro lado, también tenemos a los sustantivos comunes. Un sustantivo común se distingue, por ejemplo, porque no va a escribirse con letras mayúsculas, al contrario, van siempre en minúsculas, y pueden distinguirse en sustantivos abstractos, ¿no? Los sustantivos abstractos son aquellos que se utilizan para señalar algo, una idea, un pensamiento, ¿no? Un concepto, algo que no es físico, no es material, no se puede oler, percibir, tocar en la realidad, ¿no? Por ejemplo, paz, ¿no? Justicia, sustantivo abstracto. En cambio, los concretos son aquellos que sí ocupan un espacio en la realidad, son físicos, son materiales. Por ejemplo, la palabra piedra, ¿no? Aire, es algo que se puede percibir, música, etcétera, ¿no? Entonces son perceptibles, son reales. Ahora, aquí en este grupo también podemos hacer una diferencia entre los individuales, que son aquellos que marcan la unidad, ¿no? La individualidad. Por ejemplo, la palabra soldado o la palabra estrella, ¿no? Estos son sustantivos individuales porque solamente marcan a un elemento. En cambio, se les llama sustantivos colectivos aquellos que indican a un conjunto, a un grupo. Por ejemplo, en el caso de soldado, el colectivo de esta palabra sería tropa. Y al conjunto de estrellas se le dice constelación. ¿No? Entonces, los sustantivos pueden llevar esa denominación. Ahora, a su vez, también se mencionan a los sustantivos primitivos, que son aquellos que tienen una raíz, una base, y no provienen de otra palabra. Por ejemplo, el sustantivo café o el sustantivo rosa, ¿no? Estas palabras, por ejemplo, han dado origen a otras, a nuevas palabras, a las cuales vamos a llamar con el nombre de derivados. Entonces, los sustantivos derivados son aquellos que provienen de otra raíz, han pasado por un proceso morfológico, ¿no? Y presentan muchas veces un morfema derivativo, ¿no? Por ejemplo, puede ser la palabra cafetal o la palabra rosal, ¿no? Entonces, todos los sustantivos son palabras que pueden clasificarse dentro de estos dos grandes grupos. Ahora, otra cualidad que tienen estas categorías, los sustantivos, es que son palabras que cumplen una función dentro de nuestro lenguaje. Como mencioné, constituyen el núcleo de una frase nominal. Eso quiere decir que cada vez que en una oración encontremos un sustantivo, probablemente allí va a haber una frase nominal, ¿no? Un núcleo de FN. A ver. En la oración, la luna ilumina mi ventana, ¿no? Podemos observar que en esta oración hay dos componentes importantes, el sujeto y el predicado. Pero a la vez notamos de que aparecen dos sustantivos, el sustantivo luna y el sustantivo ventana. En consecuencia, estas palabras van a generar dos frases nominales. La primera es la luna y la segunda es mi ventana. Entonces, dentro de estas frases, luna va a constituir
el núcleo de la frase nominal, y ventana también va a ser el núcleo de esa FN. Esas son las funciones de los sustantivos en una oración, en una frase.